Buenas noches. Doctora Toribio, ¿está presente? Sí, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, doctora. Estamos muy felices de que usted está aquí con nosotros. Quisiéramos darle una pequeña introducción Claro que sí. y es que, en primer lugar, buenas noches a todos. Es un honor recibir en el día de hoy a la doctora Indira Toribio, cirujana bucomaxilofacial, egresada del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, fellowship en rinología y cirugía facial en el Hospital Ángeles Puebla, México. Actualmente es de pregrado y posgrado de la Pucamaima. Gracias por estar aquí en el día de hoy. Esperamos que puedan disfrutar y obtener a todos ustedes el conocimiento del manejo y diagnóstico del trauma facial. Si tienen alguna pregunta, pueden ir dejándolas en el chat para que sean respondidas en el transcurso de la ponencia o al final de la misma. Sin más preámbulos, disfrutemos de esta charla. Le cedo la palabra, doctora. Ok, muy buenas noches a todos. En verdad es un gran placer poder compartir con ustedes mi pasión, mi gran pasión, que es la cirugía maxilofacial. Ahí le estoy compartiendo la pantalla, me dicen si se ve. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, doctora. Muy bien. Y me encanta que ustedes sean un grupo interesado en justamente en todo lo que es el manejo en la emergencia, porque tarde o temprano cualquier conocimiento que ustedes adquieran, sea en esta conferencia o en otras, le va a cambiar la vida a un paciente. Como les decía, o como me presentó su estimada, yo soy egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Hice mi residencia en el Darío Contreras y tuve la oportunidad de hacer una subespecialidad en el Hospital Ángeles en Puebla, en rinología y cirugía facial. ¿Cuál es la importancia de tener un buen manejo en cuanto al trauma facial? Les recuerdo que la cara es la carta de presentación del cuerpo. Usted puede tener cualquier cosa dentro de su cuerpo y cubrirlo con la ropa, mientras que la cara no se puede cubrir. Por ende, he aquí la importancia de que ustedes deben tener por lo menos los principios básicos con relación al tratamiento y a los protocolos para tratar el trauma facial, porque eso va a definir un antes y un después en la vida de su paciente. Cuando hablamos de la cara, hablamos de autoestima, hablamos de con lo que la persona se identifica. Las personas no se identifican con un brazo, no se identifican con una pierna, pero la cara es esencial. Entonces, espero que les sea de muchísimo provecho y que puedan sacarle mucho partido y que en algún momento de sus vidas puedan darle uso a los conocimientos que adquiriremos esta noche. A modo de introducción, tengo que empezar con esta frase que engloba todo lo que es el manejo vía del médico del trauma facial. Todo el profesional que se enfrenta al paciente politraumatizado debe tener los conocimientos necesarios de la evaluación clínica, la capacidad de solicitar e interpretar estudios de imágenes, el manejo inicial de las lesiones que amenazan la vida y poder efectuar una adecuada priorización en la resolución del trauma facial, en el contexto de la presencia de lesiones de otros sistemas y órganos. Casi siempre el trauma facial está asociado a otro tipo de lesiones que son un poquito más problemáticas, como son el trauma craneoencefálico o algún otro tipo de estigma en el cuerpo, como es el trauma, la parte traumatológica ya del cuerpo. Casi siempre viene asociado ambas cosas. Entonces tenemos que tener en conglomerado un conjunto de conocimientos para poder tratarlo. No es simplemente englobarnos en la cara, englobarnos en la boca, sino ver el paciente de manera integral y como un todo. Para los que sean un poco sensibles, es importante saber que como es trauma facial, hay muchas imágenes con un alto impacto visual. Entonces ustedes se acomodan, cualquier cosa, cierran los ojos, va a la pantalla, pero es necesario, ¿verdad?
Pero no podemos hablar de trauma sin hablar un poquito de maxilofacial. A mí me encanta la historia y es súper apasionante conocer cómo han ido evolucionando las cosas, cómo llegamos hasta este punto. Y evidentemente las guerras siempre son propulsoras de nuevos inventos, de nuevos avances en la ciencia. En la medicina no se queda atrás. La parte de la cirugía facial se desarrolla muchísimo dentro de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los pacientes mutilados, quemados, los médicos se ven en la necesidad de buscar una solución. Entonces ahí entran, comienza a crecer lo que es la parte reconstructiva, lo que es cirugía plástica y el trabajo del análisis facial y su reconstrucción. Pero fue Simon Hullinger, un médico estadounidense, o sea, la cirugía maxilofacial nació en Estados Unidos. Él era médico, estudió medicina porque de pequeñito tuvo múltiples quemaduras y duró mucho tiempo siendo atendido por galenos y él se inspiró en estudiar medicina. ¿Qué pasa? La odontología, la parte dental de la cirugía oral, lo hacían los barberos en aquellos tiempos. Una gente iba a la barbería, péleme y hágame mi cirugía, sáqueme esta muela. Entonces, él se vio interesado en esa parte y comenzó a desarrollar lo que era la cirugía de cabeza y cuello y la cirugía oral. Sus colegas lo veían como que, ay, este tipo, como que de verdad, o sea, tú te estás dedicando a eso, tú siendo médico, con el prestigio que tú tienes de ser médico y tú estás sacando muela como un cirujano barbero. Entonces, él no le importó eso y siguió desarrollando y él hizo cirugías de labio y paladar hendido, hizo cirugías de expansión ósea, o sea, hizo muchísimas cosas y se convirtió en el padre y el fundador de la cirugía maxilofacial. Luego, posteriormente, se formó no había escuelas de odontología, sino que hizo como una formación integral y se creó lo que es la cirugía maxilofacial. Es súper interesante cómo una persona simplemente no se conforma con lo mismo. Ustedes saben que hay un dilema entre la parte de maxilofacial, que si médicos, que si odontólogos, y en verdad es la unión perfecta entre ambas carreras. Y así debe ser considerado. Entonces, ya entrando de lleno en lo que es el trauma facial, las situaciones que pueden comprometer la vida de un paciente con trauma facial son la obstrucción de la vía aérea, evidentemente, por la zona, la boca, la nariz, o sea, la misma tráquea, todos están en la misma región, entre cabeza y cuello. La hemorragia mayor, hay grandes vasos en la región cervical y en la región facial que pueden verse afectados y provocar el desangramiento del paciente. El síndrome aspirativo, súper importante. También el paciente con trauma facial muy fácilmente, sobre todo cuando son traumas muy graves, puede sufrir broncoaspiración de sus mismas secreciones o de la sangre que va hacia atrás, y lesión de la columna cervical. También algunas lesiones asociadas como las intracraneanas, como habíamos conversado anteriormente, cuando hablamos de un trauma cráneoencefálico. Esas son las situaciones que debemos de velar en primera instancia, de tener que resolver antes de tratar a un paciente con trauma facial. Las causas o la etiología del trauma facial, evidentemente, son accidentes de tráfico, deportivos o laborales, agresiones y caídas casuales. Normalmente, en nuestro país, por la idiosincrasia y el dominicano tiene esa forma de ser tan original, pues existe el número 1. Para nosotros es el trauma por accidente en vehículo de motor, tipo motocicleta, normalmente por la falta de prevención, la falta de educación vial y demás. Y en segundo lugar serían las agresiones. En los niños, bueno, hablando ya un poco de epidemiología, es mucho más frecuente en los hombres son súper más agresivos, están más expuestos. En los niños, el trauma más frecuente son producto de caídas y en los adultos, por accidente de tránsito. Este estudio es el estudio epidemiológico más cercano en fecha. Fue realizado en el 2017 por una estudiante de odontología de su universidad. Me pareció muy interesante, espero que ella lo publique en algún momento, porque es la base epidemiológica más reciente en nuestro país.
sobre la epidemiología del trauma facial. Entonces, ella fue al Hospital Pina de San Cristóbal, donde de 110 pacientes que llegaron por emergencia, tomaron la etiología, algunos en un 85% fueron por accidentes de tránsito, en un 11% por agresiones interpersonales, otros de accidentes de peatón y caídas. Entre ellos, en su conclusión, hablaron de que la mayor prevalencia fue el accidente de motocicleta, el tercio medio, dígase, fracturas fracturas nasales, de malar, de arco cigomático, es el más afectado en esos traumas, y el sexo masculino en edades jóvenes, entre 20 y 29 años, fue el más también afectado, y que casi la mayoría, estamos hablando de un 93%, de un 100%, un 93.1%, es mucho, que todos estos pacientes, ninguno hacía uso del casco protector, hablándonos de que realmente la educación vial en nuestro país es muy pobre, y que la mayoría de los traumas requirieron tratamiento quirúrgico. He aquí la importancia de cuando ustedes realicen sus tesis, sus investigaciones de pregrado, tengan algún valor y aporten algo a lo que es nuestro país. No sea simplemente una tesis por hacerla, sino que puedan aportar. Y no solamente eso, ahora tenemos la tendencia de TikTok, donde encontramos muchísimos retos, muchísimas cosas, la gente se vuelve loca y bueno, pues se caen también. Hasta el reto de las cajas, que la gente se cae. Entonces, TikTok también puede ser una causa para el trauma facial. El triaje. Aquí no tengo que hablar mucho porque ustedes son un grupo que se encarga básicamente del manejo de emergencias. Es súper necesario, como en cualquier otra emergencia, la valoración del ABC. Lo voy a simplemente mencionar, la A de la vía aérea, descartar las lesiones de columna cervical, la B habla de la ventilación, la C, la circulación y el control de hemorragias, D es la valoración neurológica, escala de Glasgow y demás, que nunca debe de faltar con respecto al trauma facial, y la E, la exposición de todo el cuerpo y exploración sistemática y rigurosa de las extremidades. Ahora bien, esta valoración minuciosa siempre deben de indagar un poquito cómo pasó, dónde pasó, en qué usted andaba, quiénes están involucrados, con qué fue, en qué piso cayó, porque a veces lo que uno sospecha que es una cosa simplemente a simple vista es totalmente otra cosa, como en el caso de esta mano, que realmente es un camuflaje. Okay. Y en la evaluación siempre debe de ser de una manera esquemática y rigurosa, y organizada. No debemos de volarnos ningún paso, y consta de 3 acápites. El número 1 es la inspección, donde vamos a revisar la presencia de heridas, básicamente vamos a buscar todos los signos clínicos y signos patognomónicos de cualquier tipo o de patología. En la palpación va de manera esquematizada también, siempre de cefálico a caudal. Palpando en la cara no debemos de tener miedo de absolutamente nada. Tenemos que meter mano y presionar con fuerza. Tenemos la ventaja de que todos los huesos de la cara están de manera superficial y nos permiten sentir de manera fácil. Tenemos la desventaja de que el trauma facial provoca un edema de manera inmediata y tal vez nos puede dificultar lo que es nuestro diagnóstico final. Ahora bien, el examen intraoral, ahí es que los médicos decimos de que, bueno, mírale tú la boca de lejito, no sé cuántos dientes son, entonces es súper importante. Recuerden que la boca y la oclusión básicamente es la zapata de la cara, tenemos lo que es la mandíbula, que es un hueso que está totalmente exento, está totalmente fuera de la cara, y tenemos lo que es el cráneo. Entonces, la mandíbula es el único hueso impar en la cara. Al articularse, lo hace por medio de la oclusión. Y si la oclusión no está bien, pues nada va a estar bien. Y es aquí la importancia del manejo de lo que es la cavidad oral. Bien. Ahora bien, las principales proyecciones que siempre debemos tener en cuenta
en cirugía maxilofacial, te dirán, bueno, yo conozco la P, la lateral y ya, y la tomografía, pero hay muchísimas más opciones cuando estamos en un hospital donde tal vez no tenemos tomografía, pero podemos rejugar siempre y cuando tengamos el conocimiento de que esas proyecciones existen y que tengamos la sospecha de algún tipo de fractura, que por eso poco a poco vamos a ir aprendiendo lo que son los signos patognomónicos de cada uno de ellos. Lo que es el gold estándar, básicamente la estrella de nosotros, es la TAC, sobre todo una tomografía con reconstrucción 3D, porque eso nos va a permitir ver a detalle dónde hay fracturas, cómo están exactamente esas fracturas. Al final la cara es como un rompecabezas, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es como armar un rompecabezas, siempre. Ahora bien, si yo no tengo una tomografía y no tengo ese recurso, yo sospecho, por ejemplo, de una fractura en la mandíbula, entonces yo me voy por la línea de una radiografía panorámica, ¿ok? Y ahí puedo ver diferentes trazos de mi mandíbula, de mi cóndilo, igual del maxilar superior. Si yo sospecho de una fractura del malar, entonces yo me voy con una proyección de Waters. Waters me permite ver los senos paranasales y me permite ver esos rebordes orbitarios de manera muy, muy sencilla, ¿ok? Si yo sospecho una fractura de nariz o de rama o de ángulo mandibular, yo indicaría una lateral de cráneo, ¿ok? De manera esquemática. Y hay una radiografía que no la tengo aquí, pero más adelante sí la tengo, que es una radiografía de hueso propio nasal, que es como un acercamiento de esa imagen de la lateral de cráneo aquí a ver los huesitos propios. Una fractura del frontal la puedo ver por medio de una P, igual que una fractura mandibular. Y esta es una radiografía o proyección de Hirst, que es una imagen para ver los arcos. Miren aquí cómo voy. Aquí puedo observar todos los arcos, el arco cigomático y si este está fracturado. Bien, entramos de lleno. Heridas. Todos sabemos que son soluciones de continuidad abierta o visibles de los tejidos. Ahora bien, ¿cómo manejarlos en la cara? Por ejemplo, tenemos que tener pendiente siempre la profundidad, la extensión, qué tipo de tejido abarcas, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, esa señora recibió un machetazo, como digo yo, un machetazo anatómico, y realmente podemos ver que pudo afectar la vía aérea superior. Entonces, el manejo primario de esta paciente, el médico de emergencia lo hizo súper bien, porque desde que llegó su paciente, simplemente empaquetó mucha gasa y mantuvo contenida la hemorragia. Le dio posición al paciente para evitar que se ahogue, que ese sangrado nasal, evidentemente, pasara a la vía posterior y provocara una broncoaspiración. Y ya posteriormente, entonces, en quirófano tuvimos la oportunidad de reducir las fracturas provocadas, ver los daños a los tejidos duros, tejidos blandos, y llevarlo a posición y posteriormente la pacientita quedó así. Bien. Pero esta es básicamente la receta de cocina, como digo yo, nada tiene una receta, en medicina 2 más 2 no son 4, evidentemente, pero por lo menos uno diga, bueno, ¿cómo lo voy a manejar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo básico que tengo que saber? Número 1, control de hemorragia, siempre. Luego viene la sal, que es el lavado profuso y abundante, siempre y cuando el lavado no estimule más el sangrado. Extracción de cuerpos extraños, igual, siempre y cuando esa extracción de cuerpos extraños no vaya a provocarme una lesión mayor. Puntos de aproximación, en caso de que el paciente se deba de trasladar o esperar mucho tiempo, y la colocación del vendaje. Esta es la receta básica para el manejo de heridas en la región facial que usted en ese momento no puede lograr una solución. ¿Ok? Como les dije, la cara es literal un rompecabezas, donde las heridas tienen que buscar su extremo A con su extremo B para que quede totalmente simétrico y quede de la mejor manera. Existen otras consideraciones, como son la dirección de los músculos faciales y las líneas del Langer. ¿Qué son las líneas del Langer? Me imagino que lo han escuchado mucho. Básicamente, son la disposición de las líneas de expresión que van también definidas
perpendiculares a la función muscular. Entonces es importante la dirección de los músculos porque, por ejemplo, si yo tengo, no sé si ven mi cursor, si yo tengo aquí el elevador de la comisura labial y yo suturo ese músculo al revés, o tengo el orbicular y yo le doy unos puntos así, eso va a provocar un cambio en la mecánica, en la función muscular de mi paciente, entonces no va a quedar bien. Igual, si yo me guío por las líneas de Langer y esta línea que está en esta disposición, o por ejemplo en esta disposición, me habla de qué tan favorable es esa cicatrización, qué tan bonita puede quedar esa herida. Si va va igual paralela a esas líneas, esa herida va a quedar bien. Pero si va contraria, por ejemplo, es muy probable que queden estigmas para el futuro. Las heridas en la cavidad oral, súper importante saber que la cavidad oral es la más contaminada de todo el cuerpo. Por ello, deben de tener una resolución inmediata y con un profuso lavado y una buena antibioterapia posterior. ¿Qué es importante tener conocimiento? En que hay diferentes puntos de la boca donde hay un plano muscular con que debemos tener conocimiento con qué dar los planos musculares, sea un bicril o algún hilo reabsorbible. Y en la parte de la boca, recuerden que en los labios tienen otro tipo de funciones, no solamente pintarse los labios, no es solamente hablar, o sea, los labios sirven para la fonación, los labios sirven para la deglución, los labios tienen muchas funciones importantes y por ende la sutura ideal es aquella que va a respetar todo el borde vermellón, o sea, y va a reproducir de mejor manera la anatomía natural del labio. Okay, tratando de evitar, bueno, hay casos que es imposible mantener todo el tejido porque se ha perdido, pero tratando de que por lo menos exista una oclusión en lo que es ambos labios para que el paciente pueda hacer sus funciones de manera natural. Esta herida es súper común en los niños, los lápices en el paladar, tener en cuenta que para suturar esas heridas en paladar blando, siempre y cuando no estén muy atrás, en orofaringe, a menos que ahí van a necesitar de un quirófano y de un otorrino o de un maxilofacial, deben de retraer la lengua hacia adelante para poder suturarla, ¿ok? Porque son usualmente muy posteriores y muy incómodas. Esos lápices son peligrosísimos. Hay otro tipo de heridas, como la de este torero que en el 2014 sufrió una cornada, literalmente el toro entró por lo que es la base de la región submandibular y penetró por piso de boca. Gracias a Dios no tuvo ningún tipo de lesión importante. Recuerden que aquí tenemos una capa muscular, las glándulas submandibulares. Luego sacaron el cuerno, cortaron la hemorragia, suturaron y bien gracias, y el torero está vivo y coleando. Pero tremendo trauma, ¿eh? Las heridas por proyectil de arma de fuego, es súper importante conocer su trayecto, conocer con qué tipo de arma se realizó el trauma, porque esto nos va a hablar de qué tipo de lesión puede tener el paciente. Siempre las heridas por proyectil de arma de fuego se busca extraer el cuerpo extraño, que es la bala en su caso, o los perdigones, como en este caso, y lo que se recomienda es un lavado profuso, suturas y también la medicación postquirúrgica. En el caso de, como en este, que hubo una fractura, miren que aquí se provocó una fractura mandibular, pues evidentemente la reducción quirúrgica de ella, pero el manejo por emergencia básicamente es la ferulización de esa mandíbula, llevarla a su posición por medio de ligaduras, que luego lo vamos a ver, el lavado, puntos de aproximación y luego la resolución quirúrgica. En este caso, la eliminación de perdigones, lavado profuso y sutura a las heridas que ameriten. Y este caso, como digo yo, la hierba mala nunca le pasan cosas muy extravagantes, son muy cheposos. Miren cómo esta herida, o sea, como esa bala entró
por esa cara lateral del cervical, o sea, literalmente es la persona más afortunada del mundo porque la carótida externa, todo pasó por ahí y no las tocó. Miren cómo solamente entró y provocó una fractura en la mandíbula. O sea, eso es lo que yo llamo tener mucha suerte en la vida. Básicamente, lo que le corresponde a él, y entró y salió la bala, lo que le corresponde a él es un lavado y la reducción de esa fractura quirúrgica y espera de que baje el edema. Las heridas desgarradas, esas heridas que se producen por un mecanismo en donde la fuerza de tracción vence la elasticidad y la resistencia de la piel. Tienen muchos bordes irregulares, anfractuosos y cianóticos, y normalmente tienen pérdida de sustancia. Son súper incómodas de suturar. Y lo importante en este caso es eliminar toda la contaminación. Usualmente ocurren por el paso en el pavimento, cuando se deslizan en el pavimento y hay muchas piedras y demás. Lo importante aquí es eliminar todo el tejido necrótico, tratar de aproximar lo más posible todos los bordes que queden limpios y mantener la herida bien higienizada y humectada. Normalmente nunca quedan muy bien, pero por lo menos hay un cierre también por segunda intención. Las heridas abrasivas, básicamente este tipo de heridas, igual que las anfractuosas, las que vimos anteriormente, tienen la peculiaridad de que al arrastrarse el paciente por el pavimento o por una zona donde se crea mucha fricción, donde hay mucha fricción, literalmente se produce una quemadura. Entonces estas heridas se van a tratar como quemaduras, básicamente, donde se debe de lavar, de hacer una curación plana, dígase eliminar todo el tejido necrótico. Se maneja como heridas húmedas, o sea, literalmente como una quemadura, colocación de apósitos que van a permitir la revitalización espontánea y el manejo, la cicatrización por segunda intención. ¿Ok? Normalmente se toman hasta 6 meses para lograr la recuperación del tejido y posteriormente se planifican colgajos para cerrar las regiones como esta, que en la región frontal quedó, o sea, el hueso frontal quedó totalmente expuesto, en caso de no lograrse una cicatrización por segunda intención, o sea, la granulación de todo el tejido. Las mordeduras son las heridas más contaminadas que existen. Es importante en su manejo siempre tener la disposición de un antirrábico para la colocación de la vacuna, lavar bien, cortar los bordes que consideremos que no vayan, que estén un poquito necróticos y que no vayan a pegar, y tener en cuenta que estas heridas con mucha facilidad se infectan, ¿ok? Entonces hay que darle seguimiento de cerca al paciente, o sea, literalmente un seguimiento diario para que evitar que se complique, porque tejido que se infecta, tejido que se retrae, que se pierde, que se va, y en la cara, cuando pasa eso es muy traumático y es muy estigmatizante para el paciente. Las heridas en el pabellón auricular, está como última en el manejo de heridas. Es súper importante tener en cuenta lo que es que tenemos que cuidar lo que es el conducto auricular, evidentemente, y que la oreja tiene una particularidad, que tiene un cartílago, y ese cartílago tiene una vascularización y que muy fácil se pierde. Entonces, cuando tenemos este tipo de heridas, hay que valorar bien la factibilidad de esa vascularización. Muchas veces ustedes ven esta oreja aquí muy bonita, dicen, bueno, quedó bien bonita, la volvieron a hacer, o sea, pero a veces así lo dejamos y esta oreja se pierde, se pone negra enterita y se pierde, se necrosa. ¿Por qué? Porque ese cartílago necesita mucha vascularización y heridas que son muy anfractuosas no permiten que eso se desarrolle o que se básicamente una buena cicatrización. Pero lo importante aquí siempre es la protección del conducto auricular, bien, del oído. Y entramos de lleno en lo que es en fracturas. Bien, lo más importante, quiero que ustedes se lleven, es que
cada una de las fracturas tienen unos signos patognomónicos. Si usted supo reconocer esos signos patognomónicos, entonces usted lleva la ventaja, porque usted va a saber qué imagen indicar, va a saber cómo manejar el paciente y va a saber qué pudiese ser y cuál complicación pudiese ocurrir en base a esa fractura. ¿Ok? Entonces, en sentido general, todas las fracturas faciales pueden producir dolor, inflamación o edema, hemorragias, epistaxis o sangrado nasal, incapacidad masticatoria, parestesia, deformidad ósea e incapacidad funcional. Estamos hablando de incapacidad funcional, dígase de comer, respirar, de abrir los ojos, o sea, son funciones vitales. Es muy normal en los niños encontrar algún tipo de la primera fractura que le voy a presentar, que por este tipo de caídas, o sea, los niños siempre andan jugando y andan cayéndose de boca. Entonces, al final, podemos encontrar que son los primeros en tener fracturas dentoalveolares. ¿Ok? ¿Qué son las fracturas dentoalveolares? Bueno, una solución de continuidad del bloque óseo que incluye los dientes, o sea, todo el alveolo, ya sea en el maxilar o la mandíbula. Son fracturas un poco incómodas de reducir, pero su manejo primario lleva la colocación de esa fractura a su mismo lugar. En el manejo de la emergencia, díganse ustedes mismos, con una gasa, agarran el fragmento óseo y lo llevan a su posición, claro, con previa anestesia, claro que sí. Los traumatismos dentoalveolares tienen diferentes facetas, o sea, pueden ser diferentes formas. Hay algunas que son sin desplazamiento, como son las confusiones, cuando el diente se entra, las subluxaciones, o sea, cuando se afloja un poquito, y los desplazamientos, que son luxaciones intrusivas, como la primera aquí, que es una luxación intrusiva, luxaciones extrusivas, el diente se sale, o los dientes se salen, como este. Laterales, el diente se dobla, o abulsión, que es la salida total del diente de su alveolo, que es el hoyito que contiene el diente. ¿Qué hacer cuando tenemos un accidente en casa? Esta es la información que toda madre, toda tía, toda abuela, toda persona que tenga un niño en su casa debe de saber, porque va a definir que el niño tenga la posibilidad de tener su diente, cuando ocurre una abulsión, de tener su diente en la boca o perderlo para siempre. Se cayó el muchacho. Lo primero es, se le salió un diente. Tengo que buscar mi diente, busco mi diente, encontré mi diente. No lo sostengo nunca por la raíz. La raíz dental tiene unas fibritas que se llama ligamento periodontal y es lo que permite unir el diente a el hueso. Son unas fibritas y eso debe permanecer intacto. Por eso el diente siempre se debe agarrar por la corona, que es la corona siempre va a ser la parte visible de los dientes, y la raíz evidentemente lo que está dentro del hueso, por si no tienen conocimiento. Entonces lo agarra por la corona. Si está sucio, tiene arena o algo, usted lo va a lavar. ¿Cómo? Con agua fría, ¿verdad? Pero nunca el diente se va a cepillar de que, le voy a pasar un brillo para que piense. ¿Por qué no? Porque se va a perder las fibras periodontales, o sea, después cómo se va a pegar de manera natural. Entonces simplemente se enjuaga con agua fría y se coloca el diente o en leche o en una solución fisiológica hasta que usted pueda llegar a la emergencia, donde se le va a reponer y colocar en su alveolo la pieza dental. Esto es básico, eso lo deberían de conocer de verdad todas las madres, los tíos, los primos, o sea, toda la persona a nivel general, porque le puede salvar un diente, y un diente perdido a temprana edad es un problema muy grande para un paciente. ¿Por qué? Los dientes son mantenedores de espacios naturales, los dientes son propulsores de crecimiento óseos. Entonces, tienen una importancia, aparte de la estética, de la fonación, muy importante, o sea, tienen una importancia de alta relevancia para perderlo a temprana edad. ¿Cómo se tratan las abulsiones? Bueno, evidentemente, antibioterapia, una ferulización de la pieza, ya sea con férula de resina, que es una ferulización blanda, o ligaduras interdentarias, o una ferulización rígida, como los arcos de Erich, en caso de tener una fractura dental alveolar ligada.
Eso es una férula de resina, se coloca normalmente dentro de una consulta odontológica, a menos que usted vaya al Darío se la ponen en la misma emergencia. Esto se coloca como si fuera literalmente un empaste. Se le coloca, duran 2 semanas y posteriormente, a las 2 semanas, el paciente se le retira y se le hacen otras evaluaciones odontológicas como son por un endodoncista o un especialista en ductos en el nervio del diente para ver la vitalidad de estas piezas, porque diente que se sale, diente que pierde la irrigación, diente que pierde lo que es la inervación y todo, entonces se muere, se pone negro. Siempre tener pendiente la anatomía natural. Si los dientes anteriormente tenían una mala ubicación, hay que ponerlo así mismo. Posteriormente, tratamiento de ortodoncia. Vamos con mi fractura favorita, la de la nariz. Normalmente también los deportes son la primera causa, las fracturas nasales. La nariz es lo más prominente de la cara y evidentemente, por ende, se fractura mucho. Entonces, ¿cómo es el manejo de una fractura nasal? Recuerdan que les hablé ahorita sobre lo que es la imagen de una radiografía de huesos propios nasales. Bueno, pues evidentemente así se ve. Miren cómo se ve una fractura nasal. El hueso propio nasal es literalmente una laminita que se fractura con mucha facilidad. Así se ve radiográficamente. Y ya todo esto que se ve transparente, aquí está el septum, este es el vómer, ¿verdad? Este es el vómer, este es el etmoides, ¿ok? Entonces, son de las más frecuentes, 50%, y los signos clínicos básicos de una fractura nasal, usted ve, sangrado nasal, unio o bilateral, obstrucción nasal, presencia de coágulos, inflamación o edema, sobre todo periorbitarios, y asimetrías como esta, a ver, aquí, edema palpebral, ya lo había mencionado, equimesis periorbitaria, dígase, los moretones alrededor de los ojos, hemorragia subconjuntival, que aquí lo vemos, el hundimiento de los huesos propios, desviación del dorso a la punta y crepitación, la nariz suena de que crack, crack. Literal, así se ve una fractura nasal cuando es unilateral, hay diferentes tipos. Y esto que ustedes ven aquí se llama, es como un signo en silla de montar, literalmente nariz en silla de montar. Miren, ¿por qué? Porque parece una silla de montar de un caballo. Aquí podemos ponerla, si ponemos un dibujito de una silla de montar es igualito. Y esto es un signo patognomónico de la fractura nasal. Entonces, ¿qué debemos de asegurar cuando existe trauma nasal? Número 1, la ventilación pulmonar. Recuerden que la nariz, así como sangra mucho, o sea, sangra hacia adelante, sangra hacia atrás, hacia posterior. Y es súper incómodo para el paciente. Descartar cualquier lesión a distancia. También recordamos que la nariz se comunica en su parte posterior con lo que es la parte del cráneo, del endocráneo. Entonces, por ahí puede haber cualquier tipo de fractura que comprometa la vida del paciente. El examen del traumatismo facial por grupo multidisciplinario, los planos de la cara no debe ser cerrado si no es un especialista. Esta paciente, me encanta este caso, porque tuve la oportunidad de vivirlo bien, y ella es una muchacha súper linda, es italiana. Esta es la foto de su pasaporte, cuando llegué la abrí, le tiré una foto, y así ella llegó al hospital. ¿Qué pasa? Ella vino de Italia, ella le gusta bailar y ella se fue para Boca Chica con una amiga y se fue a bailar. Salió a la acera y un motor se la llevó. Y la recibimos de esta manera, con múltiples heridas, una nariz destrozada. O sea, fue un caso bastante complejo, donde hubo totalmente un descolamiento de lo que es la nariz. Y se llevó a quirófano, se hizo un lavado profuso, se logró esto de manera primaria, no es mucho, pero posteriormente le pudimos hacer otro tipo de cirugías, o sea, llevar todo por plano anatómico. Y esta es ella hoy. Que no está perfecta, o sea, yo puedo ver sus heridas aquí, yo puedo ver por aquí, pero su nariz que le permite respirar y funcionar, para lo que
el accidente que ella recibió, yo creo que es un súper logro. Entonces, ¿por qué es la importancia de dedicarnos, de apasionarnos, de que en ese momento que ocurre el trauma o que tú tienes en tus manos la vida de un paciente y tienes la cara, como le digo, la cara es la carta de presentación, de darlo todo, es por esto, porque tú le vas a cambiar la vida a un paciente. Tú vas a cambiar que ella diga, yo soy bonita, yo soy fea, yo soy un monstruo, nadie me quiere, o la gente me ve raro en la cara, o sea, la gente me ve raro en la cara. Es aquí la importancia. La gente es súper inventadora también, se pueden provocar otro tipo de heridas con sus inventos, así que cuando ustedes tomen o estén en alguna actividad, no inventen mucho como esta gente, donde le terminan de llevar la nariz al hombre. Qué divertido, ¿verdad? Terminan con heridas abiertas así. Este es otro paciente que sufrió un accidente. El paciente se me desapareció y no le pude hacer el postquirúrgico, pero la importancia aquí de esta imagen es que en la nariz tiene diferentes cartílagos y esos cartílagos tienen que ser llevados uno por uno dentro de su plano, los cartílagos alares, los cartílagos laterales superiores, todos unos por unos, y respetar esa anatomía, porque si no, nunca va a quedar bien el paciente. La reducción nasal, siempre se llevan los huesos propios a su posición, con diferentes pinzas. Este tipo de elevador se introducen, básicamente poner los huesos en su posición. La epistaxis, que no solamente se provoca por fracturas nasales, es un tipo de emergencia que ustedes pueden encontrar muy común, sobre todo ahora con el polvo de Sahara. Existen factores ambientales, también hay patologías, o sea, factores locales como los pacientes hipertensos, microtraumatismos, como lugares muy fríos, muy secos, con un frío muy seco, también los pacientes suelen presentar esa emergencia, deformidades del tabique, la intrusión de cuerpos extraños, que los niños viven entrándose una pila, que un grano de habichuela en la nariz, puede provocar lo que es un sangrado, una epistaxis, o el abuso de drogas como la cocaína. Ya habíamos hablado de factores sistémicos como la hipertensión arterial o algunos factores de enfermedades propias de la coagulación. Y la medicación con antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes. ¿Cuál es el manejo? Básicamente, urgencia, tranquilizar al paciente. Nunca el paciente debe de poner la cabeza hacia atrás. Eso es un mito. Siempre la cabeza hacia adelante para que la sangre salga hacia adelante. Debemos ver, abrir la boca del paciente. Ay, Dios mío, PNC. Perdón. Ya, discúlpame. Debemos ver la parte posterior y ver si hay un sangrado posterior, qué tan profuso es el sangrado, la colocación de hielo en la nuca, aspirar la fosa nasal, visualizar el punto sangrante. Esto es súper importante en caso de que haya que hacer una cauterización. Los antecedentes personales, valoración del estado hemodinámico y la hidratación parenteral. O sea, sangre que se pierde, hay que reponerlo en volúmenes sanguíneos también. ¿Okay? El taponamiento nasal anterior, apréndanse eso, que te le puede ayudar a salvar una vida. Igual que el posterior. Nada más emocionante que poner un taponamiento posterior en una emergencia, créanme. Se le va la adrenalina a mil. ¿Para qué nos sirve? Para sostener los huesos propios nasales, para el control de la hemorragia y para prevenir un sangrado. ¿Cómo se elabora? Literal, gasa, le colocamos algún agente, alguna pomada antibiótica, sea nitrofurazona, nitrato de plata, algún lubricante, lo que usted tenga a mano, o alguna sustancia hemostática, lo pueden impregnar hasta con Afrin. O sea, lo que usted tenga a mano, pero que esté hidratada la gasa, porque si usted entra a la gasa seca, entonces la gasa va a provocar una abrasión en esa mucosa nasal y va a provocar, a estimular más el sangrado. Siempre en dirección al piso, de la fosa nasal, y se va a ir empaquetando hacia la pared posterior. ¿Okay? Así se coloca un taponamiento nasal. Esto es un alterno, esto se llama Merocel, que es un taponamiento hecho como una esponja que cuando uno lo entra, pues al contacto con la sangre o con la humedad, se va a inflar y va a producir lo que es la coartación del sangrado. Y esto es un taponamiento nasal posterior. Hay diferentes formas de hacerlo. La más clásica es, esto es una sonda
donde vamos a entrar, tenemos que tener visibilidad tanto por la parte nasal como por la orofaringe. Vamos a introducir la sonda por la fosa nasal. El paciente debe de abrir la boca y usted tiene que coger la puntita, literalmente por la orofaringe, la puntita de la sonda y sacarla, llenarla, la puede llenar con unos 10 cc de solución salina y va a llevarla otra vez para atrás. Es súper incómodo para el paciente. O sea, es una cosa súper incómoda porque evidentemente estimula el reflejo de las náuseas y demás, pero es lo único que cuando hay un sangrado posterior puede salvarle la vida al paciente. O sea, va a evitar que de sangrar. Y posteriormente podemos empaquetar todo esto con un taponamiento nasal anterior. Es un poquito más complejo que la aplicación rápida que les di, pero en verdad esto le salva la vida a un paciente. Y es súper importante que si pueden ver videos, si pueden buscar un poquito más a fondo, que lo hagan, porque de verdad que le pueden salvar en 5 minutos la vida a un paciente. Posteriormente se le ponen férulas que ya no se utilizan tan feas como esas. Y otro tipo de fracturas que va ligado a la nariz, pero tienen un poquito más de complicación, son las fracturas naso-orbitohermoidales. Nosotros las resumimos como la NOE. Tú piensas en Noelia, la NOE. Fracturas naso-orbitohermoidales. Son fracturas que pueden afectar la base del cráneo, las paredes internas de las cavidades orbitarias y también todo lo que es la fosa nasal. Es importante que también afectan lo que es la lágrima lagrimal y pueden provocar diferentes afecciones oculares. Entonces siempre es bueno, si le llega una NOE, que le evalúen también con un oftalmólogo, o sea, que hagan una interconsulta con un oftalmólogo. Signos clínicos: telecanto traumático, hipertelorismo, enoftalmo, diplopía, nariz corta o retruida, hematomas y edema, dolor a la palpación, epistaxis, lesión del aparato lagrimal. De estos, lo que ustedes no hemos hablado, ya hemos hablado de la nariz corta, o sea, estamos hablando de nariz plana. Saben lo que son hematomas y edema, el dolor y el sangrado. De la que no hemos hablado son estas. El hipertelorismo, el telecanto, es la expansión o sea, cuando se amplía lo que es la distancia intercantal entre esos dos cantos, que no, recuerden que el canto debe de ser, esto aquí debe de medir la distancia entre esto y esto. ¿Okay? Y cuando está así, claro, hay patologías, el hipertelorismo se manifiesta mucho en síndromes, y el telecanto ya es cuando hablamos de que es traumático, ocurre por el trauma. El enoftalmo, que es cuando el ojo literalmente se entra dentro de la cavidad orbitaria, porque no hay un sostén, porque el hueso se rompió. Bien. Y la diplopía, evidentemente, visión doble. Creo que son los signos patognomónicos que se le suman de las otras cosas a la fractura, a las NOE. La reducción es una cantopexia medial, porque como esos ligamentos se desinsertan, hay que volverlo a poner en su posición. La reducción nasal, evidentemente, y la reducción de los huesos orbitarios. ¿Okay? Y la reducción abierta, que ya llevaría la misma cantopexia de manera quirúrgica, la llevada de esos ligamentos a su posición y la colocación de placa y material de osteosíntesis. Las fracturas mandibulares pueden ocurrir por diferentes tipos de lesiones. Dentro de las más comunes, evidentemente, los accidentes automovilísticos, de tránsito en motores, y como en el caso de este pobre hombre, una patada de una vaca. Hay de todo, de verdad. En el trauma hay demasiadas cosas que uno no se imagina, que una vaca con caballo, que la cachaza de un arma de fuego. Podemos encontrar muchísimas razones y causas que uno no se puede ni imaginar. Los puntos más frecuentes de las fracturas mandibulares son la raíz del diente canino. ¿Y por qué la raíz? Bueno, pues ese diente es súper largo, y si es súper largo, entonces ocupa mucho espacio, y al ocupar mucho espacio, entonces es un punto de debilidad. Entonces es un punto donde hay menos hueso y por ahí se rompe. Igual el tercer molar. Miren aquí como hay una fracturita en el tercer molar. Ocupa mucho espacio, entonces si hay un trauma, por ahí es el primer lugar donde, como hay menos hueso, se va a fracturar. El cuello del cóndilo, que es esta parte, o sea, la mandíbula se puede romper muy fácil, en verdad, aunque es un hueso fuerte. La clínica: inflamación,
Maloclusión, el primer signo clínico, mírenla aquí. Maloclusión, o sea, se supone que los dientes superiores ocluyen en lo delante. Hay gente que nunca ocluye bien porque le falta la ortodoncia y demás. Pero miren aquí cómo se ve un super escalón óseo, una disyunción en lo que es el hueso. Trismo es la incapacidad de abrir bien la boca. Ok, entonces el paciente dice, no puedo abrir bien la boca, me duele. Crepitación ósea, parestesia normalmente. La parestesia se da cuando hay fracturas en el tercio medio, porque aquí recuerden que sale el nervio mentoniano y la fractura aplasta el nervio. Otorragia. ¿Cuándo ocurre otorragia? Cuando el paciente tiene una fractura de cóndilo. El cóndilo rompe esta parte con la fractura, siempre, a veces lo más común es que hay una heridita aquí, o sea, cuando se dan aquí en el mentón, producen esas fracturas de cóndilo y hay una otorragia. Y la laterodesviación, evidentemente, miren cómo el paciente está como de ladito. Y esta es la fractura más temida del emergenciólogo. Esta fractura puede comprometer la vida del paciente. ¿Cuál es? La fractura de parasínfisis, vamos a decir el tercio anterior, estas son las sínfisis alrededor, tercio anterior mandibular. Porque les recuerdo que aquí debajo está la apófisis geni en la mandíbula. Vamos a decir, esa protuberancia donde se insertan unos ligamentos genioide y genogloso que van hacia el hueso oioides. Y el hueso oioides, recuerden que está suspendido. Y si esa fractura mandibular, si esa mandíbula se rompe y se llevan esos ligamentos, se van para atrás, entonces, ¿qué pasa? El paciente se asfixia con su propia lengua, literalmente. Entonces, si yo tengo una fractura que yo sospecho, como esta, que yo sospecho donde hay, yo no tengo que hacer una radiografía para yo ver que todo el tercio anterior está desbaratado. Entonces yo agarro, tomo un hilo, el primero que yo encuentre, y tracciono la lengua y aseguro la vía aérea. Esta es la fractura más peligrosa de la región mandibular, que debemos de saber manejar de manera inmediata, darle posición al paciente y traccionar la lengua, aunque le duela. Recibimos cualquier fractura, no tenemos especialista, no sabemos qué hacer, hasta que se resuelva el caso. Lo contrario, yo voy a hacer una ligadura circular. Con un alambrito metálico voy a unir los dientes para llevar esa fractura a su posición, o por lo menos una posición donde no se mueva tanto. Otro tipo de ligaduras, las kansajianas, que une literalmente, uno hace un nudito entre un diente, otro entre otro diente, y une las dos para bloquear al paciente, será en la boca. Recuerden que en la mandíbula no hay como un brazo, un yeso en un brazo. El hueso del brazo se rompió, se rompió el brazo, lo alinean y le ponen un yeso, o le alinean y le ponen placas, en caso más sencillo. La mandíbula hay que cerrarla. ¿Por qué? Porque no hay forma de inmovilizarla. Con un yeso no se puede poner un yeso en la cara, en la mandíbula. Y el objetivo, como habíamos dicho, es la reducción de la fractura a la posición anatómica, llevarla a oclusión a donde deben de mover los dientes, fijar la fractura y controlar la infección. Estos son arcos de Erich, así se llama, que es el método de fijación para reducción cerrada, y así se bloquea el paciente y dura 2 meses con la boca cerrada. Estos son tornillos de bloqueo intermaxilar que hacen la misma función que esto, pero no en todos los casos se pueden utilizar, a menos que el paciente tenga todos sus dientes y una mordida perfecta, y que sea buen paciente también, porque pueden salirse fácil. Y así se ve una reducción de una mandíbula. O sea, por ejemplo, este es el trazo fracturario, así se ve la reducción con un abordaje externo. Otro tipo de fracturas común es como la que vemos en nuestra amiga, nuestra campeona que se ganó la plata, que se cayó y se volvió a levantar. Pueden ocurrir. Normalmente el malar se ve súper afectado, y mira que ella cayó de lado. Ella no se hizo nada, gracias a Dios, pero pudo haber tenido una fractura del complejo zigomatomalar, que por también estar en una posición tan protuida, puede tener una de las más comunes, como vimos en el estudio que hizo el estudiante de la UNFU.
¿Qué pasa? La función del malar básicamente es proteger el globo ocular. Normalmente nosotros tendemos a hacer este movimiento. Aunque usted no se dé cuenta, si a usted le van a dar un golpe, usted va a girar la cara. Lo primero que va a hacer, su reflejo es proteger su ojo y va a girar la cara y el golpe lo va a tener en el malar o en el arco cigomático. Y por eso ocurren tantas las fracturas. Ahora, signos clínicos, los signos patognomónicos de una fractura malar son el dolor en el sitio del impacto, anestesia o parestesia infraorbitaria. ¿Por qué? Porque aquí, en este punto, sale el nervio infraorbitario y como esos huesos se rompieron, bueno, pues lo aplastan, lo pinzan y entonces el paciente dice, no, doctora, yo siento como un hormigueo o no siento este lado de la cara, no siento absolutamente nada. El desplazamiento malar, el escalón frontomalar, a la palpación, siempre debemos palpar de manera bilateral porque son dos huesos. A la palpación se siente un escalón óseo muy evidente, a menos que tenga mucho edema y no lo puedan sentir. Hematomas en la región palpebral, limitación a la apertura en caso de ser fractura del arco cigomático y edema. ¿Por qué se limita la apertura? Bueno, quiero enseñarle un ejemplo. Déjame ver si aquí hay un ejemplo de... bueno, vamos a enseñárselo con este mismo. El arco cuando se rompe ahí, ¿qué hace? Tranca el cóndilo. Si tranca el cóndilo mandibular, que está justamente debajo, entonces el paciente no puede abrir la boca. Está así, como este paciente. Mire, tú le dices, abre la boca. Miren que tienen aquí todos los signos. Tiene hematoma, tiene el oftalmo, tiene este ojo más bajito, un poquito más para abajo por el hueso. Y tú le dices, abre la boca y se queda así. Abre la boca, no puede porque está atrapado su cóndilo ahí detrás. Y por eso hay que hacer una técnica que se llama palanca interna o técnica de King para desbloquear, elevar ese malar, sacarlo y que el paciente pueda abrir la boca. Básicamente, el manejo primario es este control de la epistaxis que ocurre por una fractura de la pared anterior del seno. Miren aquí, si está fracturado el complejo, aquí se rompe el seno y el seno siempre sangra mucho. Ahí siempre en la radiografía, perdón, en la tomografía, se ve un hemoseno, mucha sangre en el seno maxilar. Mire que aquí se ve unilateral. Esto es aire, esto es sangre. Esto es aire, esto es sangre. ¿Ok? Fractura de piso de órbita. Es importante que también todas las fracturas del malar sean evaluadas por un oftalmo. Puede haber un disturbio en la motilidad ocular, o sea, por atrapamiento del músculo recto. Paciente literalmente tiene esto, usted lo ve como que está bico. Y es porque el músculo recto del ojo está atrapado en estos huesos. Entonces ahí provoca lo que es el disturbio en la motilidad ocular. El tratamiento, como les dije, reducción cerrada. Introducimos un instrumento por el fondo del surco de la boca y llevamos el hueso a su posición. Esto debe ser evidentemente hecho por un especialista. Y la reducción abierta ya lleva las placas. Así se ve una fractura antes, así después. No siempre quedan súper bien porque a veces se pierden fragmentos óseos, pero se intenta hacerlo lo más anatómico posible. Del tercio medio viene nuestra fractura favorita y estamos terminando casi, que son las fracturas Lefort. Bueno, pues Lefort era un médico que él agarró y él quería saber cómo era que se rompía la cara. Él agarró, se subió a un techo y comenzó a tirar cabezas de gente muerta, de cadáveres. Tira una, tira dos, tira tres y ver cómo se rompían los huesos de la cara. Y él descubrió que había un patrón entre esas fracturas y él le puso su nombre, evidentemente. Él descubrió que el cráneo, el macizo facial, el tercio medio se fractura. En la parte del maxilar, le puso Lefort 1, se fractura como una pirámide o una triangular, le puso Lefort 2, y existe la fractura, la más invasiva, que era la Lefort 3, donde le consideraba también, donde se despegaba totalmente el cráneo del cráneo de la parte del tercio medio facial. Signos clínicos en general, porque van variando por fracturas, son los siguientes: hundimiento y ensanchamiento facial. Nosotros le llamamos cara de plato, literalmente, porque la cara está chata, o sea, y decimos, bueno, cara de plato. Hipertelorismo, que ya hablamos, la distancia aumentada aquí, intercantal. Equimosis conjuntival, disturbios en la mordida, evidentemente. Como está fracturado el maxilar, los dientes no van a quedar bien, no van a ocluir bien.
trastornos respiratorios, rinorrea, complicaciones oculares y neurológicas. Casi siempre las LEFOR están asociadas con trauma cráneoencefálico y anisocoria, que es la diferencia en las pupilas. Entonces, aquí, esto es lo que se llama signo de prótesis positivo. Es el primer signo patognomónico de una fractura LEFOR, sea LEFOR 1, 2 o 3. Y lo primero que ustedes van a buscar cuando encuentren es ese movimiento que hace el maxilar, como si usted tuviera en su mano una prótesis total, ¿cómo le dicen? Una planchita, literalmente. El paciente tiene una planchita. Así mismo se siente el maxilar, que usted está quitando y poniendo una prótesis, literalmente se mueve. Ese es el signo número 1 de las fracturas LEFOR, para determinarla. Así se ve imagenológicamente, miren cómo sube. Por ejemplo, esta es una LEFOR alta, porque sube un poquito más en el maxilar, así se ve. Y esto es una LEFOR 2, así se ve, así es la fractura, sube a los malares y rompe también lo que es en la espina nasal del frontal. Igual, es bilateral, triangular. Así se ve una LEFOR 2 en la imagen, así se ve. Y así se ve clínicamente. Hablamos de los signos de mapache, epistaxis, cara de plato, hipertelorismo, la desoclusión. Y la LEFOR 3, que es la que decimos que es incompatible con la vida, o sea, se dice que esta fractura es incompatible con la vida. Usted tuvo eso, usted se murió. Pero nosotros somos testigos que en verdad existen una cantidad de pacientes, no mucha, pero sí sobreviven. Normalmente siempre está asociada a otro tipo de trauma. Por eso deben de prestar atención a los signos clínicos. Paciente que usted ve con otorragia, yo digo, bueno, puede ser el cóndilo que fracturó. Paciente con ojos de mapache. Y este signo patognomónico, el signo de Barrett, rinorrea, que yo sospecho. Evidentemente, una fractura de base de cráneo. Este signo es súper importante porque me dice que hay una fractura mastoidea. Entonces, ojo con esto, con esa equimosis mastoidea, esa equimosis por detrás del pabellón auricular, porque nos habla, sobre todo con la rinorrea también, de la salida de líquido cefalorraquídeo. O sea, nos está hablando de que puede haber una lesión mayor y hay que prestar ojo y andarle rápido a ese paciente. Así se puede ver clínicamente un paciente con una LEFOR 3, pero los estudios imagenológicos son los que nos van a decir, bueno, sí, mira, hubo una fracturita aquí en la nariz, en el maxilar, tengo los dos ojos, las dos malares dados, o sea, y una completa disyunción en lo que es la unión frontomalar. Entonces, una LEFOR 3. Manejo primario, le llegó. Lo primero es preservación de la vía aérea. Necesitamos que ese paciente respire porque ya tiene toda la parte de los huesos nasales comprimidos. O sea, tiene la parte de la vía aérea superior comprometida. El manejo multidisciplinario por otros sistemas, estabilización del paciente y disminución que baja el edema para tratar las fracturas. ¿Ok? La reducción por medio de pinzas, esto no se hace en emergencia, nunca se maneja en emergencia este tipo de paciente, a menos que sean cosas primarias como esta, el bloqueo intermaxilar, y tampoco lo considero muy lógico, a menos que sea un especialista. La ligadura suspensoria para sacar esos huesos si están muy impactados, esto casi no se usa, esto era en el tiempo de antes, o el paciente que no tenga muchos recursos. Y lo ideal es esto, la colocación, la deducción abierta con placas de titanio en todos los arbotantes faciales. Estamos casi terminando, no se desesperen, yo sé que son muchas cosas, pero quiero que se vayan con todo. Va. Entonces, el sesionamiento del conducto de Stenon, todos conocemos que este conducto parotidio sale de la parótida y tiene un trayecto facial que se abre en el vestíbulo dentro de la boca. La importancia es que la parótida es la glándula más grande, o sea, drena, da saliva a lo que es la cavidad oral. Y si usted ve que un paciente tiene una herida que va entre este triángulo, tengo trago de la oreja a comisura labial, tengo lóbulo a comisura labial. Este triángulo, busque lo que tiene que tener, o sea, si es una herida profunda, probablemente se haya llevado el conducto de Stenon. Por eso es importante conocer los límites anatómicos. Pruebas diagnósticas. Yo le voy a decir al paciente, normalmente, puedo tomar un catéter e intentarlo
colocar por el conducto, tiene como un hoyito, y por ese hoyito usted va a entrar su catéter, en caso de ser una herida abierta, y va a ver que no salga el catéter por la herida. Podemos hacer la técnica de ordeñar, la parótida. Le decimos al paciente, secamos esta superficie, y le decimos al paciente, piensa en algo ácido como el limón. Piensa en algo ácido, el paciente evidentemente, pensando en algo ácido, va a estimular lo que es la parótida, la salivación, y va a salir una gotita. Si sale una gotita, entonces tenemos nuestro conducto bien, no pasó absolutamente nada. Esas son algunas técnicas para saber si el conducto está o no afectado. Ejemplo, este tipo de herida. Mírenlo ahí, está en el triángulo, dijimos, pabellón auricular, comisura labial. Comisura labial, pabellón no, trago. Comisura labial a lóbulo de la oreja. Está en ese trayecto, es una herida profunda. Sospecho de mí de que pasó literalmente eso. Entonces yo entré un catéter y recanalicé. Bien. Otro paciente, mira aquí que le dejamos como un tubito para que ese tubito, en lo que cicatriza por dentro el vaso, entonces el cierre por planos anatómicos vaya quedando súper bien. Otra herida, así llega. El manejo primario estuvo muy bien. En donde este paciente llegó del sur. Entonces le dieron unos puntos de aproximación, lo que pudieron, porque ellos sabían que había una probabilidad de lesión del conducto de esteno. Cuando abrimos, vemos todas las estructuras. Miren el conducto auditivo, cómo se ve. Esto el pabellón auricular, hay que reposicionarlo en su posición. Colocarle también una fístula para respetar, o sea, ese trayecto. Se coloca, miren aquí que colocamos la canulita, que esto es un catéter epidural en verdad, y recanalizamos el conducto de esteno, logrando este resultado. Otra pacientita, esta gota es la que me dice que yo logré lo que yo quería, que ese conducto está permeable, que esa glándula parótida, cuando yo quite ese catéter en un tiempo estimado de un mes a unos 45 días, entonces esa parótida va a drenar de manera natural, ¿ok? Entonces, así se ve, así se debe de ver. Luxación de la articulación temporomandibular. Esto es algo muy común también, que lo podemos encontrar en la emergencia. Básicamente es la separación completa de las superficies articulares, donde el cóndilo se va como por delante de la eminencia. Y el paciente se queda con la boca abierta, literal. Y te dice, no sé lo que me pasó, se me trabó la boca, no puedo cerrarla. Y es importante que ustedes conozcan la maniobra porque le va a tocar resolverlo. Este paciente no puede esperar mucho porque mientras más espera, los músculos se van contracturando mucho más. Esta luxación es aquella que no puede reducirse, puede ser aguda, que dura unos minutos o una hora. El paciente a veces se sabe autorreducir, la mantenida menos de 3 meses y la crónica que es muy recurrente. ¿Cuál es la clínica? Estos signos son el dolor intenso, una luxación duele muchísimo. La impotencia funcional de la boca absoluta, desviación hacia el lado en caso de ser unilateral, se palpa el cóndilo adelantado hacia la orrea, que es abundante salivación, y la imposibilidad o el miedo a la ingesta de alimento, evidentemente. ¿Cómo resolvemos? Número 1, relajantes musculares. Número 2, algún tipo de técnica infiltrativa directamente al cóndilo, no necesariamente. Y número 3, que es la maniobra que quiero que se aprendan, por si les toca en algún momento, es la maniobra de Neraton o la de Schwartz. ¿Ok? Entonces, como nosotros decimos, cuando estamos en coro, por así decirlo, para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Bueno, pues, ¿cómo se reduce una fractura, una luxación? Para abajo, para atrás y para arriba. ¿Ok? Entonces, ese movimiento, así mismo que vamos para arriba, vamos para el centro, para adentro, para abajo, para atrás y para arriba. Tenemos que tomar como precaución, ponernos gasas en nuestros dedos, nos colocamos frente al paciente, el paciente sentado, nosotros parados, nos colocamos frente al paciente, introducimos nuestras 2 manos, sostenemos fuerte la mandíbula, le damos hacia abajo, hacia atrás y hacia arriba. Y ahí se resuelve. Es más fácil decirlo que hacerlo, porque a veces la tensión muscular es muy fuerte, pero es bueno conocer la técnica. Posteriormente, al paciente se le coloca una mentonera o un vendaje de Barton, en caso de usted no tener una mentonera. Usted le hace un vendaje de Barton con gasa. Miren, así se ve un paciente cuando llega con una
luxación mandibular y así se ve reducida. La última, que es la hemorragia post-extracción y no menos importante, porque esta siempre llega a las 3 de la mañana, el paciente te dice, yo me hice la cirugía a las 10 de la mañana y él llega a las 3 de la mañana. ¿Y de qué no te está sangrando? Desde las 2 de la mañana, desde las 2 de la tarde. Y yo, ¿qué pasó? ¿Por qué usted no fue donde su odontólogo que le hizo la cirugía? No, porque que yo era poquito y ahora yo estoy sangrando más. Las hemorragias ocurren por varias razones. Número 1, el paciente hizo un desarreglo. Número 2, no le dieron puntos de sutura. Número 3, se le subió la presión al paciente, entre otros. O algún trastorno, se lastimó. Lo importante es poder resolverla. Y tiene un protocolo sencillo, pero que debemos de agotar. Número 1, la compresión con gasa oxigenada. Colocar mucho, bueno, lo primero es ver si tiene sutura. En caso de que no tenga sutura, puede darle unos buenos puntos, lavar, ver si evidentemente hay una hemorragia. Así se ve, normalmente se ve un coágulo grueso y un sangrado abundante. El agua oxigenada a presión se le coloca y se le va cambiando la gasa cada 15 minutos, cada 10 minutos, dependiendo de qué tan abundante sea el sangrado. Otra opción, agotar los protocolos con vitamina K o algún otro anticoagulante, algún otro protocolo para el manejo de hemorragias, la colocación directa de adrenalina dentro del alveolo. Estos son esponjas hemostáticas de colágeno que también se pueden utilizar y son súper cómodas para manejarlo. En caso de no tener nada de esto, pues agua oxigenada hasta que pare, ver que esté bien suturado y bye para su casa. Y existen estudios que hablan de que el Pepto-Bismol, usted dice, bueno, yo no tengo nada con que resolverlo, ni siquiera agua oxigenada, y tiene un Pepto-Bismol. Bueno, pues el subgalato de bismuto, que es el componente del el subsalicilato de bismuto, que es el componente del Pepto-Bismol, puede ayudarnos a resolver una hemorragia. Se hizo un estudio donde se hicieron extracciones manejadas con 4 tipos de agentes hemostáticos y concluyeron de que el Pepto-Bismol puede ayudar bastante cuando hablamos en control de una hemorragia. Esto es como un dato curioso. Ahora bien, si usted se encuentra esto en el camino, esto es una miasis oral, se encuentra esto en el camino, una fascitis necrotizante o un absceso, o que se encuentra algún absceso, una angina de Ludwig, se encuentra algo como esto, que es un tipo de patología, es un linfoma de linfocitos NK, la región oral. Entonces yo lo que les recomiendo para su manejo primario es que llame a un especialista. Son patologías bastante que nadie quiere tratar y que hay que hacerlo por medio del especialista. Entonces, para terminar, así los ven los pacientes cuando están en la emergencia. Todo se ve borroso, bisagro, o sea, todo cuando ocurre un paciente politraumatizado, no entiende nada si es que está consciente y todo se ve así. Y ustedes se ven así, literal. Entonces, lo primero es que como médicos deben de mantener la calma, trabajar ordenada y sistemáticamente y ser minuciosos y no omitir detalles. Las evaluaciones de todos los sistemas y no de que, le hacemos el hemograma ahorita, que eso es lo de menos. No. Siempre todo es importante, el mínimo detalle es importante. No, que le hacemos la radiografía de eso ahorita, primero es, ok. Claro, hay niveles de relevancia, pero tenemos que ser detallistas. Tenemos que hacer énfasis en cada una de las cosas, nada es menos, ¿ok? Y el trabajo en equipo. El trauma no es para una sola persona, el trauma es para un equipo de trabajo que se entienda, que tenga la capacidad de aceptar contribuciones y de colaborar. Bien. Y ustedes siempre van a ser vistos como los héroes, o sea, ustedes son sus héroes sin capas, pero son las personas que le van a salvar la vida a un paciente, que le van a cambiar en ese momento de penumbra, ese momento de tanto dolor. Por ende, yo siempre le digo, si usted está, imagínese que sea usted que está en esa posición del paciente, entonces siempre debemos de ser empáticos.
tenemos que tratar al paciente por lo que es, como un paciente. No olvidemos esto. A veces por el cansancio, porque estamos en o tenemos mucho estrés, o simplemente tenemos mucho trabajo, se nos están acumulando los pacientes en la emergencia, decimos, no, o sea, tratamos mal al paciente, no tratamos como decía, un paciente que está vulnerable, que está en su peor momento de su vida. O sea, fue el día que tuvo un accidente, que se le desbarató un pie, que perdió a su mamá o que perdió a su hijo. Entonces, tenemos que ser empáticos en el trauma. Todo el que ame la emergencia tiene que tener mucha empatía y mucho manejo del paciente. Pero esta frase, para terminar, me gusta mucho, que él puede que tal vez olviden tu nombre, pero nunca van a olvidar cómo los trataste e hiciste sentir. Entonces, acuérdense de eso. Puede que el paciente no sepa, él no va a saber tu nombre, pero va a saber que tú diste lo mejor, que tú te esforzaste, que tú lo trataste bien, que en su peor momento, aunque él estuviera inconsciente, tú le agarraste la mano, tú le limpiaste la cara, lo que sea. O sea, entonces siempre en el manejo de la emergencia tengan esto pendiente, ¿ok? Aquí me despido, muchísimas gracias por la atención. Yo sé que fue una charla larga, pero espero que haya sido de su interés. Estas son las referencias bibliográficas consultadas. Y aquí les dejo mis redes sociales, mi Instagram, mi teléfono y mi correo. Yo cualquier cosa estoy a su orden y espero que haya sido de su agrado la conferencia. Ok. Buenas, doctora. Muchas gracias de verdad por esa conferencia que usted nos ha dado en el día de hoy. De verdad que ha sido un gusto para todos nosotros. En estos momentos vamos a ver si alguno se anima a hacer una pregunta o la pueden escribir en el chat, como ustedes prefieran. Dale. A ver, ustedes me van a decir las preguntas, porque no las veo. Pueden ir levantando la mano también si tienen algunas preguntas. Dirán, la doctora iba como una carretilla, no tenemos ninguna pregunta. Sí, doctora. Noches. Yo tengo una pregunta. Cuando se tiene un trauma en los dientes y no se guardó el diente y luego luego te pide un tratamiento de canales, ¿de qué se trata el tratamiento de canales? Ok, el tratamiento de canal, que es el nombre como común, o sea, en la jerga popular, se llama endodoncia, es el término científico, consiste en sacar el nervio del diente. O sea, el diente por dentro tiene un nervio y se limpia, se ahueca. ¿Para qué? Con el fin, si no hay inervación, el diente se va a poner negro. Entonces, se rellena con un material y con eso el diente se mantiene en boca, por así decirlo. En eso consiste la endodoncia. Eso cubre, bueno, luego un traumatismo siempre es bueno, como los golpes afectan, como quien dice, la vitalidad de los dientes, afectan el nervio y la irrigación, siempre es bueno que se evalúe por un especialista en eso, que es un endodoncista. Muchas gracias. A tu orden. Doctora, como podrá ver en los comentarios, los estudiantes están muy agradecidos por la charla, le están felicitando todo. Ay, gracias. Espero que de verdad que les haya gustado mucho y que les sea de utilidad, porque no me importa que no les guste, pero que les sea de utilidad. En verdad. Muy bien, vamos a seguir con Isaura, que tiene una pregunta para usted. De acuerdo. Buenas noches. Primero que todo, gracias por la charla, muy interesante.
Y segundo, con mi pregunta, yo he visto que para la extracción de los cordales hay que romper la mandíbula y quisiera saber cómo procede eso para que sane y eso. Ok, mira, realmente la extracción de los terceros molares está indicada, bueno, en su mayoría de los casos de manera profiláctica para evitar que se formen, como son unos dientes que están en una posición tan posterior, evitar que se formen caries atrás en caso de que estén erupcionados, o si están dentro del hueso, que sería el caso que tú me estás hablando, se formen patologías, o sea, se formen quistes, tumores alrededor de las piezas dentales. Para eso es la extracción. Ahora, no se rompe la mandíbula, sino que se elimina todo el hueso alrededor por medio de diversas técnicas quirúrgicas que están descritas en la parte de cirugía oral. Se elimina el hueso alrededor, se puede fracturar el diente, pero no la mandíbula, porque si ocurre una fractura en la mandíbula, entonces hay una iatrogenia ya. ¿Ok? Muy bien, doctora, puede seguir viendo todos esos comentarios, agradeciéndole. Aquí se ven. Vamos a ver. Sí, en el Ya veo. Ahí están todos viendo mi pantalla, gracias. Bueno, espero que de verdad haya sido de su agrado. Si tiene alguien alguna otra pregunta, y de igual manera les exhorto de que tienen mi número, mi Instagram y mi correo electrónico. Estoy para servirles. Espero que de verdad haya sido de provecho y que en alguna ocasión estos conocimientos los puedan utilizar. Okay. Así es. Muchísimas gracias, doctora, por esta maravillosa charla. La directiva de EMIC le hace una entrega de un reconocimiento por su labor y por su excelente presentación. Sería un placer poder contar con ustedes en futuras ocasiones. Esperamos que los presentes hayan disfrutado y aprovechado al máximo esta ponencia. Seguiremos trabajando para ofrecerles más actividades de igual de interesantes y provechosas para su aprendizaje. Una vez más, gracias a todos y recuerden seguirnos en las cuentas de Instagram como EMIC-UNFU, donde podrán encontrar un formulario para convertirse en miembros de la biografía principal. Al igual, a la doctora la pueden seguir como Cirugía Facial RD. Okay. Y vamos a culminar. Doctora, tremenda presentación. La felicito. Tengo una pregunta. Muy Adelante. buena retroalimentación para nosotros. ¿Se escuchó? Sí. Ok, ¿puedo hacer mi pregunta? Sí, dale. Ok. Bueno, primero que todo, gracias por la charla, muy excelente. Y yo quisiera que, si usted podría decirnos un consejo, un tip, así como cuando uno está en emergencia, en el área de trauma, para uno mantener la calma y la concentración, porque se han dado casos que por los nervios, la adrenalina, se pueden olvidar algunos pasos que quizás al final pueden perjudicar la vida del paciente. Entonces, no sé si tendría algún consejo o tip. Bueno, mi primer consejo es que lean mucho y se eduquen, o sea, que se informen, porque no hay mayor nerviosismo que el que no sabe qué hacer. O sea, si usted no sabe cómo manejar algo, entonces ahí se crea el pánico y se crea la incertidumbre. Entonces, ustedes están en el mejor momento porque están en un proceso de formación, sáquenle el jugo, el provecho a todas las charlas que tengan de este grupo, que es súper importante, y en el momento que estén en una emergencia, que sé que tal vez no será de manera principal, de manera primaria, sino como internos, pues traten de sacar, como le dije, el jugo a las experiencias de las personas que estén un poquito más adelantadas que ustedes, a sus superiores. Lo segundo sería que cada quien tiene su rol, cada especialista, cada persona es importante y no intente hacer todo, sino que trabaje en equipo, incorporarse. Yo me quedo con la cabeza, tú te quedas con el brazo, el otro se queda con tal cosa. O sea, de que el manejo sea multidisciplinario para que no se escape nada.
Yo creo que hay situaciones que comprometen la vida del paciente, hay que saberlas evaluar, o sea, las heridas en tórax por armas de fuego, o sea, hay que saber distinguir cuál sería el mejor manejo y cuándo simplemente podemos o no perder la calma, pero creo que el énfasis principal sería, o sea, el enfoque principal en educarse bien para poder manejar cualquier tipo de emergencia. Y eso le va a quitar un poco de nervioso, porque si usted sabe lo que usted está haciendo, olvídese del mundo, que no va a haber, o sea, siempre hay una adrenalina natural, pero las cosas van a surgir, o sea, el movimiento va a surgir. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, al parecer no, doctora. Quiero decirle que vamos a cerrar con 159 personas viendo esta maravillosa conferencia. Espero que todos pasen un feliz resto de la noche y esperamos volver a contar con ustedes. Okay. Un placer, de verdad, servirles y fue un honor compartir con ustedes. Estamos a su orden. Pasen bonita noche.